Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 14 de mayo de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Antes de entrar en el tema de la flagrancia, quiero dar a conocer a la opinión, a los que tienen, los que pueden llegar a este medio audiovisual, no tiene sino otro objetivo que ser difundir el pensamiento académico y darle un aspecto diferente al que se hace desde las clases académicas en las universidades, porque quiero aprovechar las redes sociales a través particularmente de YouTube, para que poco a poco se den cuenta realmente que los medios virtuales son una fuente de información muy importante. Por lo menos estas videoconferencias se pueden revisar y volverse a revisar por quien tenga interés en estos temas particularmente. No así sucede con las clases que se hacen magistralmente en las universidades, porque pues el docente no cuenta con este medio audiovisual y no queda prácticamente grabada la conferencia, de manera que lo hago desde ese punto de vista para que pueda difundirse el pensamiento y tomar una participación activa para que los estudiantes, los estudiosos del derecho, los abogados, los funcionarios, todas aquellas personas que estén interesadas en este tema puedan tener acceso a esta información. Bueno, en una dinámica que tengo para ir desarrollando un aspecto importante en la ley 906 del 2004 son las primeras diligencias que se hacen en las llamadas del COMO. La diligencia de registro de allanamiento, que eso será particularmente tratado en otro punto, la diligencia de la legalización de la captura, la diligencia de formulación de imputación o la audiencia de formulación de imputación y consecuentemente la audiencia para imponer medida de aseguramiento. En ese orden sistemático voy a empezar a trabajar estos temas puntualmente. Se asiste a un conversatorio que se está haciendo en el Tribunal de Cali los jueves de 5 de la tarde a 6, 7 de la noche, donde varios magistrados y conferencistas pues hacen un llamado a la comunidad de abogados litigantes para que se formen en estos espacios académicos. Igualmente hago la invitación al conversatorio que tenemos en la Universidad Santiago Sede Centro, que se realiza los días martes y jueves de 7 a 8 de la mañana, donde en algunas oportunidades he sido conferencista permanente, y allí se debaten también temas relacionados con el sistema penal acusatorio. Bien, con mi experiencia por 30 años puedo hacer referencia a este tema de la legalización de la captura, pero particularmente vamos a tratar el tema conceptual de la flagrancia. Hago la salvedad, y es la recomendación que de pronto pues se están haciendo en los diferentes conversatorios que se está haciendo por parte de la Colegiatura de Cali, y es que la dinámica que se haga en esas audiencias pristinas o las primeras diligencias cuando se realiza por captura en flagrancia a la persona, que tengan una ubicación en el tiempo y en el espacio, solamente concretándose a ese punto que se entra a resolver en esa audiencia. Si se trata en este caso, por ejemplo, de la legalización de la captura, entonces vamos a ver realmente cuál es el meollo del asunto, el cual debe ser litigado, debe ser pues, en litigio, entrar en litigio por parte de las partes que entran, en este caso el fiscal y la defensa, frente a ese juez de control de garantías que está para que le imparta la legalidad o no la legalidad a esa audiencia que se llama
de legalización de captura por situación de flagrancia, o también puede suceder cuando se captura en cumplimiento de una orden, de un mandamiento escrito, también expedido por un juez de control de garantías. Recordemos que la dinámica para poder dar entrada a la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal actual, pues se cuenta de que antes hubo que reformarse con el acto legislativo 03 del 2002 el artículo 250 constitucional, a efectos pues de que darle una definición o funcionalidad al sistema, y particularmente a la Fiscalía, quien es la que está encargada pues de investigar y de adelantar todos los actos encaminados a establecer todo lo que tenga características de delito. De manera que entonces, haciendo esa precisión, pues vamos a tocar este tema conceptualmente. Seguramente no se va a agotar en esta charla, tengamos que hacerlo en otra conferencia para complementar. Pero bueno, aquí tengo un referente constitucional importante, que son la sentencia C-163 del 2008, con ponencia del magistrado doctor Jaime Córdoba Triviño, y se refiere al artículo segundo, es como ese principio de rector que existe en la ley 906 sobre el de la libertad. Igualmente la sentencia C-318 del 2008, muy importante también, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, que trata sobre el artículo 314, que propiamente es en relación con la sustitución de la detención preventiva o intramural por la domiciliaria, más que todo referido a la declaratoria de la exequibilidad del parágrafo, en la que se restringen un catálogo de delitos por política criminal para ese beneficio de la domiciliaria. La sentencia C-239 del 2012, con ponencia del doctor Juan Carlos Henao Pérez, se refiere a la exequibilidad del artículo 208, también en su parágrafo o inciso final, cuando se refiere a que se debe resolver dentro del término de 36 horas ante un juez de control de garantías a aquellas personas que sean capturadas en estas aeronaves donde se encuentran estupefacientes, pero teniendo en cuenta que la norma se condiciona en el sentido de que una vez toque puerto o un muelle o un lugar más cercano al territorio nacional, es que se cuenta el término de las 36 horas. Igualmente la sentencia 695 del 2013, esta más actual, del doctor Nilson Pinilla, se refiere al artículo 308, cuando se declara la exequibilidad condicionada también, pero en relación con el motivo de que la persona vaya a eludir el cumplimiento de la condena. Otro aspecto que también fue analizado por la Corte Constitucional allí. Pero bueno, básicamente esta referencia jurisprudencial, también voy a comentar otras que son de especial importancia, sobre todo en el tema puntual de la flagrancia. Pero ¿sobre qué vamos entonces a trabajar? Básicamente el artículo 301 de la ley 906 está redactado de esta manera antes de que entre a hacer la dinámica en relación con este punto. Dice: el artículo 301 fue modificado por la ley 1453 del 2011 mediante el artículo 57. Dice la flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando dos puntos. Primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Segundo, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas
de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Dice igualmente, la misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Y en un último punto dice, quinto, la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Y en su parágrafo entonces señala que la persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá un cuarto del beneficio de que trata el artículo 351 de la ley 906 del 2004. Recordemos que este parágrafo fue declarado exequible condicionadamente por la sentencia C645 del 2012 con ponencia del doctor Nilson Pinilla. Bien, miremos entonces cuál es el referente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y también cuál ha sido el concepto que se ha manejado por parte de la Corte Constitucional. Para ello, tomo como punto de referencia una providencia de la Corte Suprema de Justicia de agosto 19 de 1997. Ya estaba vigente la Constitución Política del año 91. Esta providencia es ponente el doctor Jorge Enrique Córdoba Poveda. Y entonces, al punto en relación con la flagrancia, vamos a mirar cuál era la posición de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Penal antes de que nos adentremos en el tema de la flagrancia. Pero primero que todo hay que definir que flagrancia viene del latín flagrancia, flagrante, y también del latín flagrar. Flagrar es aquello que arde, que está resplandeciendo, que llamea. Flagrante es que se ha cometido, se está cometiendo, o sea, se ha cometido un delito, se está cometiendo ese delito. Entonces, con esas precisiones podemos entonces arrancar. Decimos que la Corte Suprema de Justicia, en este fallo que les acabo de mencionar, tenía el siguiente criterio en relación con la flagrancia. Decía que en sentido estricto es cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho punible, bien sea que éste se encuentre en la fase ejecutiva o consumativa. También dice la Corte Suprema que la cuasiflagrancia, en la cuasiflagrancia el delito ya se realizó, pero el presunto autor o partícipe es perseguido por la autoridad o por voces de auxilio se captura. Y tercero, se hablaba de una flagrancia inferida, que es cuando la persona no ha sido observada en el momento de cometer el punible, ni tampoco ha sido perseguida después de cometerlo, sino que es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparece o se infiere fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o ha participado en él. Pues bien, el problema se suscita en que ya algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sostenían que además de dos requisitos para que exista flagrancia, que son el de la actualidad y el de la identificación plena, debe darse la captura para poder hablar entonces de la flagrancia.
algunos doctrinantes pues también se apartan de este concepto porque no se debe confundir causa con efecto. Es decir, flagrancia es la causa, el efecto es la captura. El efecto es la flagrancia y la causa pues origina entonces originaría la causa de la flagrancia y la captura es el efecto, correctamente. Entonces, en ese sentido, viene a cobrar mucha importancia el texto como está en el artículo 302 actualmente. En el artículo en el 301. Porque si examinamos la norma que acabo de leer, pues estarían entonces incluido lo que la jurisprudencia en su debida oportunidad trataba como flagrancia, cuasi flagrancia y la flagrancia inferida. Esos son tres términos entonces que se manejaban y que aparecen identificados por lo menos en el artículo 301 cuando trata el punto en el numeral primero, el numeral segundo y en el numeral tercero. Pero fíjate que hay algo novedoso en esta flagrancia de la ley 906 del 2004 porque que fue reformada pues por el acto la ley 1453 del 2011 que la modificó por el artículo 57 y en el que se introduce un concepto nuevo que es el del numeral cuarto cuando se habla de que es sorprendida e individualizada en la comisión en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después, y lo mismo cuando es en un lugar privado. Y por último el numeral quinto, del cual me voy a referir ahora más adelante porque ese sí que realmente da lugar a mucha confusión. Entonces, como está redactada la norma actualmente, el artículo 301, podemos inferir razonadamente que ya se recoge todo lo que la jurisprudencia pues había manejado de pronto por esos criterios disímiles que se presentaban en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia entre algunos magistrados, porque entonces decimos que sí realmente flagrancia y aprehensión debe estar en una unidad de tiempo, porque dice en todo, si se pueden observar, dice por ejemplo en el numeral primero, dice la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Allí pues no cabe ninguna confusión ni da lugar a otra interpretación que aquella, tomando un ejemplo, cuando alguna persona particular o puede ser también alguna autoridad que se observa en la calle cuando un sujeto hiere con arma de fuego a otro, hay testigos que lo están observando, que se dan cuenta de que esa persona en ese momento, en ese acto de ejecución, está cometiendo un delito, porque ahí precisamente confluyen las dos situaciones que se han manejado por parte de las cortes en el sentido de que debe haber actualidad y la individualización de la persona que está cometiendo ese delito. Además porque está flagrante, flagrar, es decir, se está ardiendo en el momento porque se está consumiendo en ese momento, se está ejecutando, se está cometiendo ese delito, que es muy diferente, y hay que hacer las observaciones en relación cuando teniendo en cuenta de que una cosa son los actos de ejecución y otros son los actos de consumación. En el iter criminis siempre hay actos preparatorios, actos de ejecución y actos de consumación, que eso dentro de la dogmática jurídica hay que entenderlo para tener claridad en relación con algunos delitos que llamamos nosotros, que se conocen como delitos de resultado,
o delitos de tentativa, de tentados, o delitos que por dogmática jurídica pues presentan también el dispositivo amplificador del tipo penal, que es el de la tentativa, porque eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los delitos de resultado, que es donde se puede presentar entonces la tentativa como un dispositivo amplificador. Pero hay otros delitos que son de conducta instantánea. Esas clasificaciones que en dogmática jurídica tenemos que tenerla presente, porque al momento en que se va a hacer la formulación de la imputación a una persona, pues tenemos que tener claridad en tratándose pues de si es un delito de mera conducta, o es un delito de conducta instantánea, o es un delito de resultado. Entonces, con esos términos de dogmática podemos poder definir esto, pero precisamente aquí, en cuanto al primer numeral de la flagrancia de delito, es aquella persona pues que está ejecutando o está cometiendo o realizando un delito. Entonces, los dos presupuestos es que hay testigos que lo están viendo, la actualidad, y además de eso, la individualización, que es la identificación de esa persona. Podría decirse que no le asiste flagrancia a alguien que está encapuchado y que no se logra la identificación, porque puede huir de la escena del delito y cogerse más adelante esa persona, pero entonces ahí hay que examinar esa situación para determinar si se constituye en sí la flagrancia. Entonces, porque son los dos elementos que se exigen allí: la actualidad y la identificación de la persona. Entonces, tenemos en cuenta la flagrancia como tal, en estricto sentido, es aquella persona, pues como ha dicho la Corte, de la persona que en su actualidad, esto es en presencia de las personas en el momento de la realización del hecho o momentos después, percatándose de él por testigos o las víctimas. Y la identificación, por lo menos la individualización del autor del hecho. Eso son los presupuestos para que hablemos entonces de la flagrancia en estricto sentido. Entonces, el numeral segundo trae el concepto de cuasi flagrancia, porque dice la norma que la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito, inmediatamente después de su perpetración. Esos presupuestos hay que tenerlos muy claros también al momento de definirse si se está ante la legalización de la captura en estos presupuestos de esta norma. Entonces, fíjese bien que la norma habla entonces de que el sorprendimiento, es decir, la actualidad, la individualización y durante la comisión del delito, y que es aprehendida inmediatamente. Entonces, causa-efecto, aprehendida inmediatamente. Hablamos de un término de inmediatez en dos partes que trae el mismo numeral segundo: inmediatamente después por persecución, o cuando fue señalado por la víctima u otra persona del delito inmediatamente después de que se ha perpetrado. Entonces, si se acaba de cometer el delito y por voces de auxilio lo persigue la autoridad, decimos entonces que estamos en una situación de la cuasiflagrancia, porque se da dentro de esa inmediatez. No hay un espacio de tiempo. No podemos decir, por ejemplo, que a la hora se captura una persona y entonces ya se quebranta todo el principio de inmediatez, porque obviamente la cuestión del tiempo es muy importante, porque si se está persiguiendo por una autoridad o alguien que está siguiéndolo como un particular y que también puede dar lugar a capturar a esa persona, decimos entonces que allí se está dando los presupuestos de que ha sido cometido entonces inmediatamente, después de que se ha perpetrado el delito. Entonces, eso es otro presupuesto muy importante, es en relación con la inmediatez en cuestión de tiempo, que no se puede fraccionado en el tiempo decir ni a la hora, ni a las 2 horas, ni después. No, eso es inmediatamente. Hablamos desde
de cuestión de segundos y de minutos, porque no se pierde de vista a la persona que está siendo perseguida y se captura a ese individuo inmediatamente. El numeral tercero ya habla de la flagrancia inferida, o se infiere que esa persona está comprometida en esos hechos porque la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o haber participado en él. Suele suceder, se escuchan unos disparos en una habitación y sale alguien corriendo de esa habitación, lo capturan. Podemos hablar entonces en ese caso de una flagrancia inferida. Máxime si lo cogen con objetos de los cuales se presume que fundadamente antes ha cometido ese delito. Puede ser que de pronto salga con el cuchillo o salga con el arma de fuego. Entonces, en esas condiciones se sabe que esa persona es autor o puede ser partícipe del delito que se acaba de cometer. Entonces, ya la situación pues está muy claramente definida en la norma. Y viene entonces el numeral cuarto y habla pues de que la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Y lo mismo sucede cuando es en un sitio privado. Aquí hay algo que hay que aclarar porque algunos ya casi en la mayoría de sitios y con los medios de comunicación uno se da cuenta de que las cámaras de seguridad que se tienen de manera privada o de manera pública son algo que se conoce como el testigo silente. En la doctrina se maneja así y a ello se refiere Chiesa, que es un tratadista importante en esta cuestión de materia de evidencias, y entonces se conoce como el testigo silente. Ese es algo parecido al caso en el estadio del Campín, cuando ese clásico del América, donde resultaron heridos varias personas y que ahí sale esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia 25920 del 21 de febrero del 2007, que es componencia del doctor Javier Zapata Ortiz, y que sale todo el tema del testimonio de acreditación y de la prueba documental y la prueba de referencia, en la cual pues básicamente esos videos sirvieron para que las personas fueran declarando en relación con lo que se iba enseñando en el video. Entonces ese era el testigo silente, sino que es una extensión del testimonio respecto de unos hechos que suceden y que fueron materializados en una grabación. Entonces, si en la mayoría de los sitios ahora, pues las cámaras de seguridad de la Policía Nacional se han tratado de implementar en toda la ciudad, donde hay cámaras especialmente ubicadas para captar imágenes con mucha claridad en relación pues para esto de la lucha contra la delincuencia, para determinar accidentes de tránsito en los semáforos, etcétera. Esto ayuda mucho, y también particularmente la gente ahora pues ya colocamos cámaras de seguridad de video personales o en edificios privados a efectos también de contrarrestar la delincuencia, y esos videos que si son pues unos son documentos públicos, otros serán documentos privados, y pues en el uno se presume la autenticidad y en el otro hay que demostrarla. Son elementos materiales de prueba que en un determinado momento pues permiten presentarle la evidencia al juez de control de garantías a fin de establecer primero que todo la actualidad, o sea, el sorprendimiento en el momento de ejecutar el delito, y además de eso la individualización de esa persona, la identidad. No hay duda de que es esa persona que aparece en el registro y que se llama Perico Pérez. Entonces está muy claro de que esos medios o elementos materiales de prueba, cuando se llevan entonces ante el juez de control de garantías para las primeras diligencias, le permitirán entonces tomar una decisión a la persona de si acepta los cargos o no los acepta,
ganándose el beneficio entonces de la 1/4 parte, como establece el parágrafo, por la situación de flagrancia delito, a efectos de obtener una rebaja en las penas. Ya la Corte dijo en esa sentencia C645 del 2012 del doctor Pinilla que ese cuarto, en estos casos de flagrancia, debe darse en todas las instancias procesales. Un cuarto del 351, un cuarto para la situación de la audiencia de acusación o de la preparatoria, o en el juicio. Entonces un cuarto del beneficio por ejemplo en este caso en la primera diligencia del 50%. Entonces allí se ha planteado que ese cuarto frente a la situación de flagrancia de delito es el beneficio que se tiene de acuerdo a este sistema procesal penal, justicia premial, a efectos pues de darle cumplimiento a esa filosofía que cuando inicialmente se implantó el sistema, que es evitar que vaya a juicio. Se quería en un principio que fuera el 10% nomás a juicio y que se negociara de pronto con estas figuras de la terminación de la aceptación de cargos o la figura del preacuerdo, aunque ahora la situación con estas leyes 1142 del 2007 y 1453 del 2011, y que por razones de política criminal hay delitos que no permiten entonces que se haga o por lo menos no tienen rebaja ninguna naturaleza, por lo menos en los delitos sexuales, y por lo tanto los casos se están yendo a juicio. Se revierte el asunto y pasa, ya no es el 10 sino el 90% a juicio, y por eso es que tenemos una congestionada justicia. Pues bien, volviendo al tema entonces, frente a esta situación del testigo silente, de estos elementos materiales de prueba, de estas pruebas documentales públicas, por lo menos que se dan en sitios públicos, con la presunción de autenticidad, pues ya permitiría en un determinado momento a la persona tomar decisión de si acepta los cargos, obteniendo esa rebaja de acuerdo pues a que tiene un elemento material de prueba que le estaría desvirtuando toda presunción de inocencia y le estaría estableciendo en principio una responsabilidad penal en esos hechos. Pero la situación más compleja de pronto puede ser la que se trata en el artículo 301 numeral quinto, porque dice, por ejemplo aquí, que la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Realmente no sé por qué el legislador introdujo este punto que más que crea es una confusión. Yo adelanté un caso, una defensa que hubo por un hurto calificado de agravado, en el cual se sindicaban a unas personas de un delito de haber ingresado a una residencia y se habían apropiado de las pertenencias y habían huido de ese lugar en varios vehículos. Particularmente a la persona que estaba defendiendo la habían cogido en un vehículo, en un Mazda Matsuri, porque por la información que dio el vigilante a la policía se activó un plan de una redada especial, acordonamiento del área, y la policía determina que hay un vehículo que al parecer está vinculado por las características que hay del testigo, y entonces la policía lo sigue y cuadra más adelante, detiene al vehículo y capturan a esas personas, donde presuntamente se dice de que están vinculadas con esos hechos ocurridos en el edificio. La cuestión es que se manejó una teoría del caso y que permitió la absolución de esas personas, porque cuando se declaran por el personal policial que hizo la captura y la aprehensión, no se encontró ningún objeto dentro del vehículo que estuviera vinculado o relacionado con las pertenencias que se habían apropiado a las presuntas personas en ese edificio. De manera pues que resulta muy complicado si en estos términos se captura
a una persona que va en un vehículo donde, como dice ahí la norma, en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito. Y dice la norma, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Tendría que entonces entrarse a probar, mientras tanto queda detenido, bajo una inferencia de que ha participado en ese delito, porque presuntamente el vehículo ha sido utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión del delito. Entonces se rompe esa unidad procesal. Tendría que demostrarse que esa persona llevara al convencimiento o al conocimiento del juez con las pruebas, tratando de decir pues que no hay una relación en unidad de tiempo entre esos hechos que se cometen en ese sitio y que después lo capturan a él cuando está rodando en el vehículo. Entonces, llámese un vehículo automotor o una motocicleta. Entonces, creo que aquí pues da lugar daría mucha equivocación por parte de los fiscales y de los mismos jueces al momento de resolverse el control de legalidad de una captura. Bueno, es preciso también recordar que este sistema, cuando se trata del procedimiento de flagrancia, dice el artículo 302 que el fiscal entra a hacer una evaluación de primera mano en relación con esa presunta flagrancia. Él tiene que evaluar las condiciones objetivas del artículo 313 para la imposición de una medida de aseguramiento. Ya lo definió la sentencia C591 del 2005 con ponencia de la doctora Clarinés Vargas, en el entendido de que el fiscal solamente debe referirse a las condiciones objetivas, más no a las del artículo 308 para la imposición de una medida de aseguramiento, porque le corresponde al juez de control de garantías, no al fiscal. Sin embargo, el fiscal dice aquí en el artículo 312 en el numeral tercero, que de la misma forma se procederá si la captura fuera ilegal. Es decir, que él tendrá que hacer una evaluación de primera mano de si hubo o no una captura legal o ilegal. Y entonces dejará, como dice la norma, si de la información suministrada o recogida parece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado debe ser liberado por la fiscalía, imponiéndose bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. Y lo mismo hacen en relación con la captura cuando ha sido ilegal. Y entonces sigue a renglón seguido el 302, dice: la Fiscalía General, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales y evidencia física, presentará al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez de garantías para que éste pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, la Defensa y el Ministerio Público. De tal suerte que el fiscal tiene que hacer una evaluación de primera mano de esa situación de flagrancia. Y aquí resulta que entonces en este tema de la flagrancia de delito también pues hay que puntualizar lo que la Constitución Política trae al respecto en sus artículos 28 y siguientes, cuando por ejemplo en relación con el artículo 28 nos habla de que la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. Se mantiene aún vigente entonces en principio un asunto de la detención preventiva administrativa, que ha sido muy polémica y que hubo de tratarse en su oportunidad por una sentencia C024 del 94 con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, propiamente en cuanto a la inviolabilidad del domicilio y el asunto de la reserva judicial en materia pues de restricción de la libertad. Se entiende que obviamente tiene que existir un mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley para que haya la restricción de la libertad
De manera excepcional, la norma dice en el artículo 295 de la ley 906, además cumpliéndose unos presupuestos de necesidad, de proporcionalidad, razonabilidad y adecuación para imponer la medida de aseguramiento y cumpliendo con unos fines constitucionales y legales que sabemos muy bien, sobre todo para obtener la comparecencia al juicio y el aseguramiento para una posible y eventual condena, o también para preservar la prueba y para protección de terceros y especialmente las víctimas, asunto que manejaremos después en otra exposición en relación con la medida de aseguramiento. Pero para significar que este asunto de la flagrancia, pues de la reserva judicial tiene, como por norma general, pues tiene que existir el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, es decir, tiene que haber orden de captura expedida por un juez de control de garantías. Excepcionalmente hablamos de la situación de flagrancia de delito, también, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, sobre la detención preventiva administrativa, la retención transitoria, la flagrancia como lo manifiesto puntualmente, y aquellas órdenes de captura que excepcionalmente puede expedir la Fiscalía con fundamento en el artículo 250 constitucional, reformado por el Acto Legislativo 03 de 2002. Entonces, especial importancia tiene el tema en relación con este asunto de la flagrancia, porque lo que se hace es que inmediatamente dentro de las 36 horas, y así pues lo trae el artículo 250 constitucional, como también el artículo segundo como principio rector, el de la libertad, de que debe ser puesta a disposición dentro de las 36 horas a efectos de que el juez de control de garantía resuelva la situación. Ahora, hay que precisar que el artículo 302 señala que esa persona acogida en flagrancia debe ser puesta, como dice por la norma, inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas. Allí es donde es álgido el problema, porque muchas veces la policía hace capturas de personas y en flagrancia presuntamente, y entonces no hacen la respectiva entrega inmediata al fiscal para que entre el fiscal entonces a judicializarlo ante el juez de control de garantías. Y entonces la norma dice de inmediatamente, y eso hace referencia pues a que la persona tiene que ser dentro del término prudente y razonable, como también atendiendo a principios de la Convención Americana, o sea el Pacto San José de Costa Rica, que es la ley 16 del 72, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York, que es la ley 74 del 68, tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que hablan de que toda persona tiene derecho a un debido proceso, a que se le sea resuelta su situación dentro de un plazo razonable. Atendiendo a esos presupuestos, entonces se recoge de las 36 horas, porque estas 36 horas, tanto constitucionalmente como en tratados internacionales y por la ley 906, se refiere a ella los artículos segundo, el artículo 229, 297 y 302 de la ley 906, cuando se refiere a la situación de flagrancia, para que sea puesto a disposición del juez de manera inmediata. Y así es que entonces se refirió precisamente la sentencia de la Corte Constitucional a 31808, con ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño, en relación, la sentencia C239 del 2012 del doctor Juan Carlos Henao, en relación con este tópico del artículo 298, en el que fue modificado por la ley 1453 del 2011, en materia de estas capturas que se hacen en aguas nacionales, respetándose entonces lo de la interdicción marítima, y que la policía que hace el procedimiento de captura debe ponerla en puerto en el tiempo inmediato, y el tiempo se contabilizaría entonces no cuando se le hace el control de legalidad o por parte de las autoridades, llámese en este caso el CTI o Fiscalía, para establecer si el estupefaciente que se coge
en esas embarcaciones no son drogas ilícitas. Entonces solamente la condicionó la Corte diciendo que inmediatamente llegue a puerto es que se cuentan las 36 horas para que sea judicializada esa persona ante un juez de control de garantías, respetando precisamente estos principios del término de inmediatez o dentro, como dice la norma, o a más tardar dentro de las 36 horas. Es que en una providencia la misma Corte Suprema de Justicia hablaba pues de los términos de las 36 horas para hacer las diligencias llamadas del combo, en el sentido de si es procedente la legalización de la captura, de la formulación de imputación y la medida de aseguramiento. En este tema es tan de vital importancia que, por ejemplo, me refiero a un caso que tuve también que atender a una señora en la cual había sido cogida en flagrancia a raíz de un registro de allanamiento que se le hizo en su morada, en su residencia, ordenado por un fiscal. Ese registro de allanamiento, porque ese es el competente según el artículo 250, puedes pedir registros y allanamientos, pero tiene que cumplirse, como dice el artículo 225, dentro de un término establecido allí claramente, y esta persona pues fue capturada y presuntamente por un delito contra el monopolio rentístico, en la cual pues se le decomisó unas botellas de aguardiente adulteradas, y entonces se va a judicializar ante el juez de control de garantías al día siguiente, y dentro de las 24 horas que se establece pues para la legalidad o el control de legalidad que debe hacer el juez de control de garantías respecto de ese registro de la orden de registro y allanamiento, porque hubo captura en flagrancia. Entonces se deja a disposición, y al determinarse el estudio del artículo 225, el parágrafo refiere de que si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana, deberá contar con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, quien garantizará la presencia de uno de sus delegados. En ningún caso se suspende el procedimiento por ausencia de la Procuraduría General de la Nación. Pues bien, en este punto importante fue que se determinó de que la Policía Nacional, no la Policía Judicial, por la que hizo el registro y allanamiento y captura a esta persona, y lo hizo a las 5 de la mañana. Entonces el juez de control de garantías, cuando va a establecer ese control al registro de allanamiento y la medida y de la captura, pues se estableció primero que todo que la fiscal no se había hecho la comunicación a la Procuraduría para hacer el allanamiento en esas horas, en esas deshoras que señala la disposición indicada en el artículo 225, porque pues, se sobreentiende que se debe hacerse es entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Cuando se va a hacer entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, se debe contar entonces con el acompañamiento de la Procuraduría. Pero ojo, cuando se le pregunta a la fiscal si por qué razones la Policía Nacional había ingresado al inmueble a esa hora, 5 de la mañana, y no se había hecho en el horario entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Primero que todo, no contaba el expediente o la carpeta con la solicitud de la Procuraduría. De pronto hubo una irregularidad y eso compulsa de copias para investigar eso. Pero sin embargo, como dice la norma, no se para el procedimiento si no cuenta con un delegado de la Procuraduría. No se suspende el procedimiento por ausencia de la Procuraduría. Pare de contar allí. Pero cuando se le pregunta si la fiscal había dado una autorización para el ingresar a esa deshora a las 5 de la mañana, no aparecía ninguna justificación del ente fiscal que justificara, ni tampoco menos la Policía Nacional, que fue la que hizo ese registro cuando debió haberse hecho por parte de la Policía Judicial. Entonces se declara ilegal y se cae el caso. La fiscal apela, pero desafortunadamente no tiene argumento para sustentar esa apelación, y se declara desierto por parte de la juez, y la persona detenida para la calle, la policía, chocada por el procedimiento,
pues después de hacer ingentes esfuerzos a efectos de pues judicializar a esta persona, termina en libertad, ni siquiera se avanza a formulación de imputación y menos a medida de aseguramiento, y queda el caso fallido, el procedimiento, y por ende esos elementos materiales probatorios no tienen ningún sustento, ningún respaldo jurídico, porque es efectuado en un procedimiento ilegal de captura, y entonces queda inexistente el delito como tal, porque no hay elemento material de prueba que vincule ni permita vincular posteriormente en esa investigación. Allí tengo que hacer claridad de que cuando no hay captura de personas, y el control de legalidad debe hacerse dentro de las 24 horas, como dice el artículo 237, si mal no estoy, si se le debe comunicar la audiencia de control posterior dentro de 24 horas. El parágrafo: si el cumplimiento de la orden ocurre luego de la formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia del control de legalidad al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento se aplicará analógicamente de acuerdo con la naturaleza del acto. Bueno, pero el 238 dice la inimpugnabilidad de la decisión. La decisión del juez del control de garantías será susceptible de impugnación en los eventos previstos en esta ley. Si la defensa se abstuvo de intervenir en la audiencia, podrá solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas. Es decir, que en ese caso, aconsejo es que se haga en la audiencia preparatoria, porque la exclusión de las evidencias y por aquello de la ilegalidad o de la ilicitud, cualquiera de las dos, cualquiera que sea el fundamento de las dos, en la audiencia preparatoria, porque ya se ha hecho el descubrimiento por parte de la Fiscalía en la audiencia de acusación de qué es lo que se va a pretender a entrar a juicio. Hay que evitar que llegue a juicio esos elementos materiales o esa evidencia que se presuman de ilegal o de ilícito. Entonces, normalmente en estas diligencias, cuando no se ha imputado, pues se hace el control dentro de las 24 horas y no hay necesidad de que no asiste, porque no ha imputado y no le comunican a ningún defensor. Si se ha imputado a una persona, entonces se le avisa al defensor, y es potestativo de si va o no a esa audiencia para que ejerza el derecho de contradicción. Si no, entonces lo deja, normalmente es para la audiencia preparatoria, para que en esa sí ya más adelante pueda hacerlo en ese sentido. Entonces, fíjese bien que en estas audiencias del control de legalidad que hace el juez garante constitucional, pues él puede impartirle la legalidad o no a la audiencia que se le estaba poniendo en consideración por el fiscal. Pero particularmente, entonces, referido a este tema de la flagrancia, conceptualmente hay que tener muy claro cada una de esas situaciones, y eso es lo que se discute única y exclusivamente ese punto en la audiencia de legalización de captura, hablando propiamente de la situación de flagrancia de delito, o cuando ha sido ordenada la captura mediante por mandamiento escrito de autoridad judicial competente o un juez de control de garantías que expide la orden de captura para poder judicializar a esa persona en cumplimiento de esas dos situaciones y esas eventualidades. Es muy bueno que después revisemos el tema de la sentencia C024 del 94 del doctor Alejandro Martínez Caballero sobre la detención preventiva administrativa, que todavía sigue vigente en el artículo 28, pero que no ha sido descansada la jurisprudencia ni las posiciones contrarias al respecto, de cuando la Policía Nacional entonces puede hacer ese tipo de detenciones preventivas administrativas, y cuando se presume o haya fundados motivos objetivos para considerar que una persona está involucrada en un delito, y entonces se detenga preventivamente. Pero eso es otro asunto que manejaremos muy diferente a este punto de la flagrancia. Yo creo que de esta manera queda claro este punto. Dejamos aquí y posteriormente vuelvo a abordar el tema.